buenos días a todos. En nombre de nuestros socios en PwC Interaméricas, queremos darles la más cordial bienvenida a este interesante evento, Impacto de la Cuarta Revolución Industrial y los avances tecnológicos de las administraciones tributarias en Centroamérica y República Dominicana. Para nosotros siempre es motivo de mucha satisfacción poder compartir conocimientos, experiencias y qué más en este caso que es importantísimo entender cómo la tecnología está teniendo incidencia tanto en la gestión privada de cada uno de nosotros como contribuyentes frente a las administraciones tributarias, pero también lo que las administraciones tributarias están viendo alrededor del mundo. Las distintas revoluciones industriales que nosotros hemos tenido en el tiempo han traído, sin lugar a duda, diversas consideraciones, cada una a su momento. El tema del agua y el vapor, el tema de la energía, el tema de la tecnología y la electrónica, pero hoy día la digitalización, la economía digital y la gran existencia de datos han tomado un apartado particular en la ejecutoria de cada una de nuestras actividades. Y tal cantidad de información desafortunadamente ya no se puede manejar desde una perspectiva manual. Necesitamos incorporar tecnología para poder administrarla. Y precisamente de eso se trata esta presentación hoy. Nosotros bajo nuestra bandera, la nueva ecuación, donde intentamos introducir a todas las personas en este interés de poder mejorar de una u otra forma las actividades comerciales, los negocios, el ambiente, gobernabilidad y demás. Siempre consideramos oportuno repasar estos temas para que cada uno de nosotros vaya entendiendo hacia dónde nos dirigimos y los beneficios que podemos tener de estos elementos. Hoy conmigo están equipo de nuestra región, pero quizás inicio dándole un agradecimiento muy formal a Raúl Zambrano, director de Asistencia Técnica y Tecnología del CIAT, que aceptó muy gentilmente compartir con Rubén Cuyán, con Piero Ponce y con mi persona, compartir un poco cómo esto está ocurriendo en el mundo y quiénes mejores que el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que tiene contacto muy directo con lo que ocurre no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y efectivamente estas experiencias tienen mucho que ver en cómo nosotros vamos a avanzar. Raúl, muchas gracias de vuelta por participar con nosotros. Rubén, te cedo la palabra. Excelente, muchas gracias, Francisco. Nos sentimos muy honrados, de verdad, de, como decía Francisco, tener esta mañana la presencia de Raúl Zambrano, director de Asistencia Técnica y Tecnología de CIAT, y conmigo también Francisco Barrios, quien es nuestro socio líder regional de impuestos, servicios legales y BPO. Así también Piero Ponce, que es el gerente senior de precio de transferencia ubicado en Panamá. También su servidor, quien es gerente senior de precios de transferencia ubicado en la ciudad de Guatemala. Bueno, voy a dejar por acá nuestros currículum. Creo que no los voy a leer todos porque vamos a hacer esto un poquito más amplio, pero para mencionar que estamos, como decía, muy contentos de poder participar acá los cuatro. Y esta mañana queremos tener una dinámica en donde vamos a conversar sobre estos temas de la cuarta revolución industrial y los avances tecnológicos de las administraciones tributarias. La idea es que vayamos platicando de distintos temas y
quizás ayudados con algunas diapositivas, vamos a poner en pantalla algunas ideas, pero más que todo se va a tratar de hablar y intercambiar esas opiniones, esos puntos de vista que tenemos sobre esta temática. Bueno, también quiero aprovechar para comentarles que en la cajita de comentarios también ustedes pueden irnos dejando sus preguntas, las cuales van a ser muy valiosas y vamos a ir respondiendo a lo largo de este conversatorio. No se van a leer hasta el final, sino conforme vayan llegando. Entonces, para hacer esto un poco más interactivo también, les agradecería ir colocando de una vez ahí conforme vayan surgiendo las inquietudes para que enriquezcamos más esta charla. Así bien, entonces, vamos a empezar sin más preámbulo y comenzamos con esta pregunta que voy a dirigir específicamente para mi amigo Piero y le voy a preguntar, Piero, a ver si nos introduces un poco en este tema de la revolución industrial que está ahí en el título, pero para que vayamos un poco comprendiendo a qué se refiere esto de la cuarta revolución industrial, quiere decir que hubo tres antes, entonces tal vez nos comentas un poquito acerca de eso y de cómo eso va a cambiar la forma en que interactuamos y hacemos negocios. Piero, por favor. Muchas gracias, Rubén. En primer lugar, quisiera saludar a toda la audiencia que hoy nos acompaña. Nos sentimos muy honrados de contar con su participación esta mañana. En cuanto a tu pregunta, Rubén, hablando de revolución industrial, voy a tomar unos momentos para hacer una rápida relación sobre las distintas etapas históricas que ha vivido la humanidad gracias a los avances tecnológicos que han propiciado lo que lo llamado, ¿no? Revoluciones industriales. Como bien comentaste, Rubén, pues digámosle que esta sería la cuarta. La primera revolución industrial se dio a mediados de 1765, cuando se utilizó agua y vapor para mecanizar la producción, lo que trajo consigo grandes eficiencias y ahorros de tiempo. La segunda ocurrió en 1870, estamos hablando de más de 100 años de diferencia, 105 años de diferencia, cuando se utilizó la energía eléctrica para propiciar la producción en masa y automatizar procesos de forma mecánica. La tercera surge en 1969, nuevamente como 100 años posterior, cuando se utiliza la electrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción y reducir probablemente estos costos de producción. Y esas han sido las tres principales y ahora en nuestros días pues estamos teniendo o viviendo la cuarta, y como pues ahora toda la tecnología y las revoluciones se van acortando, digámosle, los plazos, y obviamente son un poco más de 50 años de la tercera a la hora denominada cuarta, que es donde se está construyendo la base, o sea, donde consiste en se construye sobre la base de la tercera, pero esta es la denominada revolución digital, ¿no? La cual ha estado ocurriendo desde mediados incluso del siglo pasado, ¿no? Acompañado de la tercera, pero se caracteriza por una función de distintas tecnologías que está ayudando a desvanecer digamos, esa línea que había, ahora delgada, entre la esfera física, la digital y la biológica, ¿no? Eh, por dar ejemplos, ¿no? Tenemos, empezando, ¿no? Por el Internet de las Cosas, la computación en la nube, el análisis de Big Data, el blockchain, ahora que se escucha más el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, los chatbots, la inteligencia artificial, el famoso chat GPT, y bueno, distintas nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Y mucho aplicado a la inteligencia artificial. Sí, excelente, Piero. Sin duda que todas esas tecnologías son el eje central, como en su momento lo fue el vapor, la electricidad y la computación de las revoluciones industriales anteriores. Todas esas tecnologías que acabas de mencionar traerán consigo mucha eficiencia, sin duda, para los procesos de producción y, bueno, por consiguiente, un avance importante para la humanidad hacia el próximo nivel de evolución social, económica, humana, etcétera. Ya lo estamos experimentando. Me llamaba mucho la atención eso que mencionabas de que curiosamente esas revoluciones vienen dándose cada 100 años, pero esta cuarta revolución, ni bien han pasado 50 años, ya la estamos empezando a vivir, ¿verdad? Y entonces eso, pues a consecuencia del surgimiento de esas nuevas tecnologías,
también surgen nuevos desafíos para la fiscalidad internacional, precisamente porque se están haciendo, como tú decías, borrosos esos límites que antes estaban bien demarcados entre lo físico y lo digital. Ahora mismo, un negocio digital puede estar ofreciendo sus productos o servicios a millones de personas a través de la web. Y eso, por ejemplo, dificulta determinar qué país posee el derecho a grabar las utilidades de ese negocio. Ya de eso hemos bastante visto que hay mucha discusión en torno a lo que es el Pilar 1 y el Pilar 2 de BEPS y se ha venido platicando de eso bastante en los círculos de los analistas y los expertos fiscales. Y por eso, pues, y eso, por ejemplo, dificulta determinar qué país posee el derecho a grabar las utilidades de ese negocio, como decía, porque ya no es una cuestión de ubicación física, sino de evaluar qué jurisdicción tiene, en qué jurisdicción tiene lugar la creación del valor, ¿no? Entonces, ante este panorama de constantes cambios, cabe preguntarse cómo las autoridades tributarias de nuestra región están adaptándose a esa realidad y de qué manera están aprovechando esos avances tecnológicos para hacer frente a los retos de esa cuarta revolución industrial. así es, Rubén, tal cual. Y precisamente para, digámosle, no tocar y dar respuesta a estas preguntas, pues hoy tenemos el placer y el vestido de gala con la participación de nuestro buen amigo Raúl Zambrano, que como ya mencionaron previamente es director de asistencia técnica y tecnología del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CIAT, y a quien vamos a dirigir esta primera pregunta. Raúl, hay una publicación del CIAT que lleva por título las TIC o Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como herramienta estratégica para potenciar la eficiencia de las administraciones tributarias, del cual pues fuiste autor y editor de 5 capítulos y además el autor de la conclusión final del libro. Entonces, basado en esto, creemos que un punto de partida para empezar a dialogar acerca de cómo las administraciones tributarias han iniciado a aprovechar estas tecnologías en el ejercicio de sus funciones, es precisamente que nos comentes sobre las distintas funciones que realizan las administraciones tributarias para que a partir de ahí pues practiquemos sobre la evolución de esas funciones que pasan de lo tradicional a lo disruptivo, ¿no? Por ejemplo, la transformación de cómo antes se llenaban las declaraciones de impuestos y cómo ahora se inició ya con el llenado electrónico de las declaraciones, la evolución del sistema de cuenta corriente, la facturación electrónica, la codificación de la actividad económica para el análisis de Big Data, entre otros. Hola, buenos días. Primero quería agradecerles por la invitación de estar aquí con ustedes y, bueno, particularmente a ustedes por compartir este espacio y a animarse a aburrirse un poquito y a aburrir a los participantes que nos están acompañando, porque, pues, yo no sé si ustedes les contaron a las personas que están acá que acá no hay PowerPoint preparado. De hecho, ver esta lámina, soy el primero que se sorprende porque pues sale de una publicación nuestra, así que muchísimas gracias. Y como no tenemos un guión establecido, a ver cómo nos va. Si nos va muy bien, eso de abandonar las presentaciones preparadas por una ocasión, o si pues luego decimos, no, era mala idea y de aquí para adelante continuamos con las cosas ensayadas. Pero volviendo a tu pregunta, comenzando a pensar ahí, esa lámina ese diagrama que nos muestras, creo que es un muy buen punto de partida porque resumimos ahí varios de los procesos de la administración tributaria. Nos decía Rubén al comenzar la importancia de la digitalización de la economía y cómo en esa internalización que viene junto con la economía, las administraciones tienen unos retos, tal vez unas oportunidades de lo que ocurre fuera de las jurisdicciones. Pero no nos podemos olvidar que la gran parte del trabajo, la gran cantidad de contribuyentes, la gran cantidad de hechos imponibles ocurren dentro de la jurisdicción, ¿no? Y entonces, pues es todo ese trabajo el que tiene que cubrir la administración tributaria. Y nosotros vamos a ver ahí que encontramos sobre la base de cualquier organización que necesita procesos de recursos humanos, procesos de gestión interna, la parte de seguridad cada vez más importante, la gestión financiera, los elementos del negocio
vienen a construirse y empiezan, en el caso de la administración tributaria, por identificar quiénes son los contribuyentes, quiénes son, dónde están, cuáles son sus obligaciones. Y en ese desarrollo de la incorporación de tecnología a los procesos, yo creo que es muy bueno empezar por ahí y particularmente hacer referencia a las cosas que estamos haciendo en América Latina en ese sentido, para identificar los contribuyentes. Sin duda que para las personas naturales los puntos donde se da registro del nacimiento de las personas, de la incorporación de personas que vienen a vivir como residentes permanentes de una jurisdicción o los que adoptan nacionalidad, deben naturalmente ser suministro de información. Y entonces, ¿cómo ocurrían las cosas antes? Tú te llegabas a una ventanilla con un poco de copias de la cédula de identidad o del pasaporte, del permiso de trabajo o de residencia que te dieron si te vas a quedar, entregabas todo eso y a veces alguien empezaba a revisar documentalmente esos elementos de información, de copias suministradas por el propio contribuyente y que en este nuevo desarrollo en el que vivimos de incorporación de tecnología, pareciera ilógico que no busquemos interoperar. Y esa palabra se vuelve fundamental porque buscamos que la administración tributaria directamente obtenga información conectado, en línea, en tiempo real, del registro civil o el registro electoral, dependiendo del país, el nombre que tenga donde se registran las personas, de los registros públicos donde está la creación de las compañías, donde se registran quiénes son los representantes legales, los directores, cuando hay ventas de acciones, cuando una compañía compra otra o se parte en dos. Y esas cosas que antes eran reportes, obligaciones de los contribuyentes de acercarse a la administración tributaria y cuando se acordaban o les convenía, en algunos casos, aportar las pruebas. Y cuando se olvidaban, pues podían pasar muchos años con información desactualizada, desconectada del registro de la administración tributaria. Entonces, ese esfuerzo de interoperabilidad pasa también por otros elementos. Por ejemplo, el servicio de migración para saber quién entra y quién sale y así determinar si alguien realmente estuvo 183 días en una jurisdicción y por consiguiente si puede o no tener obligaciones tributarias aun cuando no lo declare, o por ejemplo con el sistema penal en donde puedes identificar si alguien ha estado preso durante todo un año y de todas maneras aparece como comprador en operaciones que generarían créditos fiscales o otras cosas. Y todos esos elementos pueden ser incorporados en la gestión del registro de contribuyentes. Y sin duda, esto se complementa con el resto de las funciones. En todas las funciones de la administración tributaria vamos a ver la incorporación de tecnología que las ha transformado. Ustedes están muy jóvenes, pero y seguramente muchos de la audiencia no lo recuerdan o no lo conocieron, pero la vieja imagen del servicio público, no solo de la administración tributaria, era máquinas de escribir, calculadoras en la mano y personas que tomaban notas en taquigrafía para luego pasar eso en actas que constituían los actos administrativos. Hoy la forma de trabajo es fundamentalmente distinta. Prácticamente todos los funcionarios de la administración tributaria en todos nuestros países tienen un equipo de computador personal que administran ellos mismos, en donde pues muy difícilmente alguien te escribe una carta, alguien te escribe una nota, alguien te prepara un acto administrativo. Lo trabajan directamente con fuentes de información disponibles, ¿no? Y ahí dos elementos absolutamente fundamentales para la gestión de la administración tributaria tienen que ver con las declaraciones de impuestos y el procesamiento de los pagos. Hemos visto una enorme transformación. En el caso de los pagos, no encontramos más en América Latina, en Centroamérica tampoco, un servicio de colecturía donde la administración tributaria tiene cajas a donde los contribuyentes llegan. Todo eso se ha sistematizado a través del sistema bancario, en muchos casos incorporando otros mecanismos de pago directamente automatizados, ¿no? Electrónicos, pago electrónico directamente a los bancos. Y en el caso de las declaraciones, hemos venido
atravesando un proceso de digitalización, de declaración electrónica. En la práctica, hoy, en nuestros países en América Latina, todas las administraciones reciben declaraciones a través de la Internet, documentos electrónicos, ¿no? Las declaraciones en papel, pues en algunos de nuestros países simplemente no existen. Si alguien quisiera utilizarlas, no hay formulario. Son todas exclusivamente electrónicas para todos los impuestos. En otros, para los impuestos más importantes, son solamente electrónicas y existe todavía algún rezago en papel para pequeñas operaciones. Pero cuando comparamos eso con otras partes del mundo, vamos a ver que no es el caso. Existen países, incluso muy desarrollados, en que todavía es posible presentar una declaración en formulario en papel al esquema tradicional. Entonces, cuando ves, y en ese libro puedes encontrar un diagrama que muestra cuál es el procesamiento electrónico de declaraciones, y vas a ver sí y para todos los contribuyentes, ¿no? Que marca una enorme diferencia. Y ahí yo quería invitarles a pensar y ver si conversamos de eso un poquito, el gran cambio que vemos en la administración tributaria desde hace pocos años, algo que se va consolidando y que llamamos hoy control continuo de transacciones, que en otras palabras es buscar que cada transacción, cuando ocurre un hecho que tiene consecuencias tributarias, la administración tributaria y los otros actores lo obtengan. El caso más ejemplar en América Latina es la factura electrónica. La facturación electrónica en donde todas las operaciones llegan a la administración tributaria. Hay diferencias en el momento en que se ocurre, en algunos casos como en México, en Brasil, en Colombia, tiene que llegar primero a la administración tributaria para una validación. En otros casos, puede llegar después, aun cuando los contribuyentes en la práctica utilizan el mecanismo de primero envío a la administración tributaria, espero la validación y la confirmación y solo entonces envío al cliente, ¿no? Particularmente en las operaciones de negocio a negocio, no necesariamente con consumidor final. Pero esa cantidad de información que nos llega en la factura electrónica cambia radicalmente nuestro trabajo, la forma en que la administración interactúa, por varias razones. Una de ellas, por es un servicio realmente 24/7, 365 días al año. Las facturas se generan en la madrugada cuando sale un camión de una embotelladora, se generan a la medianoche al salir de una discoteca en el caso del consumidor final, a cualquier momento del día, ¿no? Y eso está ocurriendo. Pero lo más importante es que no es una operación que nos recuerda a un ejercicio forense, como si fuera, no sé, CSI de la televisión, en donde un año después, 3 años después, 4 años después, vamos a intentar encontrar pistas de quién mató a quién y dónde están los sospechosos, ¿no? A través de elementos forenses, de prácticas forenses, de ir a buscar documentos. Y hoy nos encontramos en un escenario en que para la mayor parte de la economía del país, la información está llegando inmediatamente, ¿no? Donde la capacidad de ejercer control y de brindar servicios se vuelve inmediata. Nos decías que el cambio esta nueva revolución industrial cambia nuestra forma de vida. Y efectivamente, por ejemplo, cuando pensamos en una aplicación para conducir, como Waze, por ejemplo, sabemos dónde está el tráfico parado porque las personas están suministrando a través de su teléfono que se desplaza con ellos la velocidad a la que se mueven y eso permite identificar dónde hay embotellamientos, informar a otros conductores dónde hay un bache o si hay un control de velocidad, por ejemplo, ¿no? Y algo similar es lo que estamos viendo en la administración tributaria. La información está llegando de manera permanente a ella. Por supuesto, eso genera muchas oportunidades, pero también establece retos. Excelente, muchas gracias, Raúl. Sí, es justamente lo que indicas y es demasiado interesante porque todos estos avances tecnológicos que ya se están aprovechando en varias administraciones tributarias también exigirán de parte de los profesionales como nosotros, como nuestra firma, que también vayamos a ese ritmo, cambiando y adaptándonos
a esa transformación que ahora tiene que tener el auditor y el asesor fiscal para seguir siendo relevantes. Tú traías a colación varios de estos temas y nos hablabas de la facturación electrónica, nos hablabas del llenado automático de las declaraciones. Entonces vamos viendo cómo a través de la tecnología, algunos procesos que antes eran mecánicos, de alguna manera ahora se pueden automatizar y entonces le toca al auditor ya tener un rol más de asesor, más de creación de valor que de algunas tareas que en el pasado se podrían catalogar como rutinarias. En ese sentido, quisiera darle la participación también a nuestro socio Francisco Barrios, que como dije es el socio líder de servicios legales y de impuestos en la región, en PwC. Y en este sentido, Francisco, quiero poner en pantalla esta lámina que bien que nos puede servir como un abreboca para platicar sobre cómo podemos reimaginar la asesoría fiscal y la auditoría frente al surgimiento de esas tecnologías que, como hemos hablado, conforman esta cuarta revolución industrial. Así que, Francisco, te dejo en el uso del micrófono. Por favor, muchas gracias. Gracias, Rubén. Fíjate, antes de comentar sobre el slide, me quedo con una frase que planteó Raúl, la interoperatividad. Sabes que, y tomando como referencia el mercado donde estoy, Panamá, esto todos los días es una situación que está despertando mucho cuestionamiento por un lado, por parte de los usuarios, donde se le pide una información que ya consta que es pública, como bien indicaba Raúl, que ya la tienen las autoridades y que solo deben comunicarse. Y al otro lado, a la facilidad de cómo se puede administrar toda esta información. Pero quizás la interoperatividad, viéndola desde una perspectiva macro, trae una situación compleja. ¿Cómo administra la información el Big Data? O sea, la administración tributaria, ¿cómo va a administrar ese Big Data? ¿Cómo va a mirar a través de esos datos para hacer eficiente el uso de esta información? Fíjate, y de nuevo, vuelvo a referirme a Panamá. Hace algunos años, 2, 3 años, hubo una discusión conceptual respecto de una norma que existía de mucho tiempo en el país, pero que no estaba aplicada formalmente. Se modifica la norma, pero luego entonces surge una situación, cómo la administración tributaria contrasta que ese beneficio que da esa disposición de verdad se lo están dando a quienes tienen derecho. Entonces, eso ha generado toda una complicación en el sistema desde el punto de vista de que sí, la información está. La lógica indica que las empresas que están en ese espectro no están creadas para dar descuentos, obviamente, y bajo esa premisa se ha logrado avanzar, pero en realidad es un gran problema que se puede resolver si efectivamente se trabaja más en esa conexión de absolutamente todos los sitios donde se administra información, a los efectos de facilitar la toma de decisiones de un lado y del otro. Esto quería comentarlo porque de veras es algo que creo que debemos en toda nuestra región seguir pensando y seguir trabajando en ello, ¿no? En realidad, respecto de cómo nos movemos en asesoría fiscal y en auditoría, yo creo que ha llegado el momento donde está siendo cada vez más preciso o más precisa una frase particular, cumplimiento. ¿Qué ocurre? Absolutamente todo lo que nosotros estamos viendo en administración de datos, en manejo de información, está orientada a cumplir, ¿verdad?
La factura fiscal, como bien indicaba Raúl, sí, porque ahí estamos viendo la incidencia de la operación sujeta al IVA y eventualmente a los distintos jugadores que tienen responsabilidades. Las retenciones también van a tener una vinculación muy específica con esto. Entonces, claro, ¿hacia dónde se está moviendo este tema? Se está moviendo hacia un denominador común, cumplimiento. Cumplimiento, cumplimiento y cumplimiento. Yo creo que ese es el elemento que precisamente nos está llevando la tecnología y todas estas estandarizaciones, automatizaciones, colaboraciones que estamos teniendo van moviéndose hacia ese espacio. Y la prueba está en que efectivamente ya estamos hablando de declaraciones prellenadas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ya con inteligencia artificial para extraer de sistemas de contabilidad declaraciones de IVA, ¿verdad? Con todos sus detalles, porque efectivamente es un proceso programable. Entonces, allí estamos trabajando bastante. Tenemos ya desarrollos formales, tenemos desarrollos formales en renta, porque efectivamente eso es lo que ahora mismo está gobernando las ejecutorias. Mañana, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Qué es lo que nosotros vamos a discutir? ¿Cómo hacemos más trabajo con la data colectada? Observemos esto porque esto es vital. Va a llegar un punto en que toda esta data va a estar centralizada y lo que vamos a necesitar es más capacidad analítica para poder identificar, por un lado, el cumplimiento de parte pues de los gestores privados de cumplimiento y del lado de la administración tributaria, precisamente lo contrario, identificar a los que incumplen con sus formalidades. Entonces, definitivo, la captación de la data va a ir cambiando y va a llegar a un estadio donde el nombre del juego va a ser cómo administramos toda esta información. Justo ahora comentaban de las facturas al consumidor final, pero yo podría detenerme por un instante y decir, bueno, Raúl, puede ser que de cara a la lucha frontal contra otras situaciones de lavado de dinero y demás, en la factura de consumidor final sea necesario identificar a las personas solo con el interés, imagínense ustedes esto, solo con el interés de poder medir sus capacidades económicas versus lo que legítimamente está generando. Entonces, esta es una situación que nosotros debemos tener presente en el contexto de hacia dónde va evolucionando el proceso de asesoría fiscal, de la fiscalización de la administración tributaria y la administración de los datos. Dejé para último una anotación. Hoy tuve acceso a una noticia donde el Comité Conjunto de Impuestos del Senado americano emitió un paper donde ellos advierten que Pilar 1 y Pilar 2 puede representar una merma de 120,000 millones de dólares en la recaudación americana. Este es un tema interesante, habida cuenta de que hay desarrollo en el mundo vinculado a Pilar 1, Pilar 2, hay avances importantes, pero cuando leemos esto de esta economía, yo creo que es importante sentarnos a pensar cómo va a moverse esta tendencia de controlar o de gravar las actividades transfronterizas internacionales frente a este planteamiento. Creo que si bien es cierto, no tiene una vinculación así directa con el cumplimiento y con la tecnología, precisamente
esa búsqueda de recursos por parte de todos los estados puede encontrar algún tipo de limitación con estos planteamientos. Me detengo aquí un momento y te devuelvo la palabra, Rubén. Gracias, Francisco. Yo creo que tenemos que ya empezar a conjugar todas estas ideas que hemos venido platicando, y para ello, Piero, te doy la palabra. Sé que traías ahí un par de preguntas, así que por favor, adelante, Piero. Gracias, Rubén. Sí, y justamente lo que nos está comentando Francisco, y también en base a lo que Raúl pues, nos ha compartido, vemos cómo, ¿no?, la función de fiscalización y auditoría pues se está transformando para dar paso a las tecnologías que ahora asumirán el rol este de extraer, importar, transformar los datos de distintas fuentes, como puede ser, por ejemplo, el RPM, ¿no?, el Enterprise Resource Planning de la compañía, como por dar un ejemplo, SAP, ¿no?, para encargarse así automáticamente de preparar los asientos contables, los estados financieros auditados, o preparar las declaraciones tributarias, la actualización de los libros, registros del contribuyente, etcétera, ¿no? No es solo eso también, sino que estas herramientas tecnológicas van a ayudar también, o están ayudando a analizar grandes volúmenes de información en tiempo real. Y esto tanto para esto, o sea, se aplica, digámosle, y es beneficioso tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias. Y en consecuencia, ¿no?, creemos que el rol del auditor y del asesor fiscal en el corto y mediano plazo, pues debe evolucionar hacia el diseño, la construcción, el mantenimiento, pues de un ecosistema de aplicaciones interconectadas que una vez se ponga en marcha, le permita justamente al auditor o al asesor fiscal ahorrar tiempo en estas labores mecánicas, ¿no?, que hablábamos de elaborar todos estos documentos, y puedan ser automatizadas, y esto, ¿no?, el auditor, el asesor fiscal, estas personas pueden enfocarse en el análisis de esa información, en la gestión del riesgo de esa información y sobre todo la creación de valor. Entonces, en este sentido, conversamos sobre estos temas, y aprovechando un momento de la pausa de Francisco, quería lanzar una pregunta a Raúl. Si podías mencionarnos algunos ejemplos de éxito del aprovechamiento de estas nuevas tecnologías para el mejoramiento de las nuevas funciones de la administración tributaria. Por ejemplo, en el caso del uso de blockchain, bots, big data, inteligencia artificial. Si nos puedes comentar un poco, Raúl, sobre esto. Gracias. Yo quería empezar por retomar un poquito algo que mencionamos, las declaraciones, ¿no? Pasamos de la declaración electrónica, que las personas presentan y preparan su declaración a través de medios electrónicos, sea con una aplicación que se descarga de la administración tributaria para en ella procesarla, o sea en una página web de la administración tributaria para preparar la declaración y damos un paso enorme al futuro cuando sobre eso vamos a prellenar esas declaraciones. Y ahí hay diferentes estadios en los que nos podemos encontrar, ¿no? Podemos, por ejemplo, en las declaraciones de renta de los individuos, hace ya tiempo, que está disponible cosas como los intereses ganados en inversiones en los bancos, o los intereses pagados por las hipotecas de vivienda principal, o los pagos por dividendos en empresas que están obligadas a reportar a la administración tributaria por esos pagos. Y esos elementos de información estaban ya disponibles a través de esos reportes o informes anuales, generalmente, de las fuentes, y se podían prellenar. Pero cuando vamos a la factura electrónica, se abren otras posibilidades. Y ahí vamos a tener que, por ejemplo, si tú pagas por un servicio de salud, esa factura que la administración tributaria ya sabe que tú eres el pagador o el contribuyente y que es un servicio de salud, te puede ofrecer para elegir o para como un suministro de campo prellenado para que solicites la deducción si el sistema tributario lo permite. Igual con la educación. Y cuando vas a reclamar alguna cosa que no hay mucha certeza si la estás reclamando como una deducción o no, puedes tener dentro de todas tus facturas en las que apareces como consumidor para seleccionar alguna de ellas.
De la misma manera, si pones documentos electrónicos para soportar otras cosas, podrías, en el caso, por ejemplo, de donaciones, con donde existe un documento electrónico en el que tú eres el donante y aparece el receptor de la donación ya identificados, en lugar de esperar un informe de ese receptor de las donaciones anual sobre quién le hizo la donación, inmediatamente el momento en que el individuo prepara su declaración ya le aparece disponible para que pueda reclamar esa deducción. Y claro, cuando eso lo pones para todas las operaciones, para todos los contribuyentes, en el caso, por ejemplo, de los países de Centroamérica, estamos hablando de 100 millones de transacciones por mes, son muchas cosas, no se puede procesar de manera muy directa, muy sencilla, ¿no? Y no nos queda otra alternativa que utilizar técnicas de Big Data. ¿Para hacer qué? En 2017, Chile fue la primera administración del mundo que prepara la declaración prellenada del IVA para todos los contribuyentes del impuesto. Y para construir eso, ¿qué es lo que hace la administración chilena? Lleva el equivalente del libro de compras y ventas en la administración tributaria. Como aparecen todas las facturas del país, pues tú tienes todas las facturas de venta, todas las facturas en que apareces como comprador y te da la opción de reclamar cuáles son las que son ligadas a la actividad económica o al giro, como se llama ya, para que digas, esta no reclamo este crédito, y con eso, al final del mes, le prepara una propuesta de declaración prellenada del IVA a todos sus contribuyentes. Claro, tú ahí vas a encontrar que hoy en Chile 95% de los contribuyentes aceptan la declaración que le propone el Servicio de Impuestos Internos sin tocarla, y solamente un 5% tienen que hacer algún ajuste. Y ahí viene una crisis existencial para algunas personas cuando dicen, bueno, ¿qué voy a hacer yo cuando lo que yo hacía, que era preparar la declaración del IVA de mis clientes, ahora la administración tributaria, brindándole un servicio, indudablemente brindándole un servicio a la sociedad, se lo ofrece prellenado, ¿no? Y ustedes ya mencionaban, bueno, evidentemente, ese tipo de trabajo seguramente tiene que cambiar. De la misma manera que con el desarrollo de otros elementos tecnológicos en el pasado, vimos pues ya no hay operadores de telex. Y saber operar un telex, pues no creo que te sirva mucho hoy día si es tu única misión. Tiene que progresar junto con el desarrollo tecnológico. Entonces, sin duda alguna que la capacidad de prellenar esas declaraciones, de interoperar, para saber si tú reclamas un descuento por un hijo, tienes ese hijo, saber que existe, que tiene menos de 18 años, eso se puede saber y si es que hay dos padres, si el sistema tributario permite que los dos lo deduzcan o si cada uno deduce la mitad, todo ese tipo de cosas se pueden instrumentar. Y naturalmente ese es un trabajo que requiere de capacidad de procesamiento y de técnicas de Big Data, porque aunque se trata básicamente de sumar y restar, tienes que buscar asegurarte que la calidad sea razonable y que la enorme cantidad de información que está llegando seas capaz de procesarla en un tiempo récord. En un solo día, la administración tributaria hoy, en el caso de Guatemala o Costa Rica, que ya tienen una implementación de factura electrónica por un par de años acá en Centroamérica, lo que va a ocurrir también ya próximamente en Dominicana y en Panamá, donde los procesos de incorporación masiva están en pleno desarrollo, recibe en un solo día más documentos que los que recibía en todo un año. La capacidad de procesamiento tienes que sumarla, no hay otra manera. Y luego está que, como ustedes saben, si la calidad de la data no es buena, pues no se puede hacer nada con ella. Y cuando tienes esa cantidad de información llegando a la administración tributaria, algo que parece a estar consumiendo streaming de video como si estuviéramos viendo una película, pues va llegando y la vamos viendo, tenemos que incorporar herramientas que verifiquen esa calidad cuando va aconteciendo. No tenemos espacio, no tenemos tiempo para ir 3 años después a ver si un documento estaba bien. Hay que hacerlo rápidamente y no hay otra forma. Hay que incorporar tecnología. Y claro, en ese proceso están desafortunadamente en nuestras sociedades algunos actores que no están bien comportados, ¿no? Y por ejemplo,
aunque hay un documento firmado, bien ordenado, etcétera, puede que la operación que ese documento está identificando sea solamente una operación simulada. Un estudio que en lugar de valer 100.000, realmente valía 1.000. O una operación de venta de algo que nunca ocurrió, que nunca pasó de verdad, ¿no? Pero que solamente se simulan las operaciones, sea para disminuir la carga tributaria en el IVA, identificando créditos inexistentes, o sea, disminuir la carga tributaria en renta, por ejemplo, justificando gastos que no corresponden. O, peor todavía, para disimular o esconder situaciones más complejas o peores. Y ahí no nos queda alternativa. Con esa cantidad de datos, con esa cantidad de elementos, no nos queda alternativa más que incorporar las nuevas tecnologías, particularmente Big Data, analítica avanzada e inteligencia artificial. Entonces, tú puedes utilizar técnicas de aprendizaje de máquina para buscar identificar situaciones anómalas dentro de los cientos de millones de registros. Un contribuyente puede que tenga operaciones de venta de 100 todos los días y un día tiene una venta de 100 millones. Puede que esté correcto, puede que eso sea verdad por alguna situación muy particular, pero probablemente es un error, es una situación anómala. Ahora, cuando generas centenares o miles de transacciones simuladas que parecen correctas, que son todas pequeñas, es difícil encontrar esas agujas en esos pajares sin el uso de técnicas que justifiquen o expliquen a través del procesamiento de los datos el comportamiento, ¿no? Entonces, aquí, en lugar de utilizar las técnicas de inteligencia artificial para identificar qué película probablemente te gustaría ver y ofrecértela, o qué elemento quieres comprar tal vez y ofrecértelo como publicidad en la red social, la administración tributaria tiene la obligación, diría yo, de utilizar la nueva tecnología para tratar de identificar en todo ese montón de casi todo correcto, cuáles son las cosas que merecen un punto de atención. Y aquí, del lado de externo, ¿no? En mi opinión, y yo puedo estar equivocado, pero creo que es así, hay espacios, retos y oportunidades para los asesores fiscales, para los contadores que trabajan con contribuyentes. ¿Por qué? Mucho de ese trabajo sencillo y operativo de sumar y restar y de verificar que un asiento esté correctamente registrado va a ser automático. Pero el hecho de que sea ofrecido por la administración, si el origen de los datos tenía un error, no de todas maneras va a generar una situación impositiva errónea. A lo mejor poner en riesgo al contribuyente de obtener una multa, de haber aplicado mal una determinada norma tributaria o de haber desaprovechado en todos los casos algo que le correspondía por una particular situación. Entonces, esas mismas técnicas o herramientas similares están o deberían estar al alcance y ser utilizadas por esos asesores, por esos auditores dentro de los datos del contribuyente para verificar cuál es la posición que existe, ¿no? E incluso de la información que la administración tributaria tiene disponible sobre los contribuyentes y que podría, en algunos casos, no ser de conocimiento del contribuyente, de buena o mala manera, o no haber sido puesta a conocimiento de los auditores por el contribuyente por un olvido o de manera intencional, y que podrían, en caso que las administraciones lo hacen, muchas de ellas lo hacen público, no público general, sino lo hacen de conocimiento del contribuyente, información que obtienen de otras fuentes de información sobre ellos. Entonces, esa capacidad de verificar que las cosas son correctas están sin duda también disponibles. Y luego, bueno, cuando imaginamos el uso de inteligencia artificial, les quería compartir un poquito qué otras cosas se pueden hacer con eso, ¿no? En el caso del IVA, la administración tributaria podría, por ejemplo, utilizando técnicas de inteligencia artificial, verificar los ítems de las facturas, las líneas, para ver si es que
una determinada compra de un bien o servicio es correspondiente con la actividad económica de ese contribuyente y si por tanto el reclamo del crédito que está aconteciendo es correcto o si no lo debía haber hecho, ¿no? Algo que antes solo podías encontrarlo con mucha suerte o a través de una denuncia. No había alternativa, ¿no? Se vuelve eso. Y nosotros en el CIAT hemos creado dentro de una iniciativa que llamamos del Centro de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada, un detector de anomalías que busca tratar con las facturas electrónicas para encontrar situaciones anómalas. Esas situaciones anómalas pueden ser errores, pueden ser explicables, simplemente estar fuera del patrón, pero también pueden ser operaciones simuladas por algunos malos actores para encontrarlas e identificar. Y esos malos actores que pueden buscar perjudicar a la administración tributaria y al Estado, a los otros ciudadanos, cuando buscan disminuir la base imponible, también pueden buscar perjudicar a los buenos contribuyentes que son sus clientes, cuando ellos son susceptibles de operaciones que pueden ponerlos en riesgo o de interoperar, de tener transacciones con contribuyentes. ¿No? Y ahí los temas de inteligencia artificial para generación del control con una fuente de información cada vez mayor, con una enorme cantidad de datos que además envejecen muy rápidamente, tienen que convivir con algunos temas nuevos. Uno de ellos dice, tenemos leyes de transparencia del uso de información, la obligación que tienen las administraciones públicas hoy de no volverte a pedir información que ya tenías. Y muy importante, los temas de privacidad de los individuos y los temas de secreto comercial de las compañías. Cuando pensamos en la factura electrónica, si tú estás identificado, por supuesto que para la administración tributaria evidentemente existe la oportunidad de ver si tu capacidad de consumo es compatible con tu capacidad de ingresos reportados en la actividad económica que conoces. Pero también ahí, sin ninguna duda, pueden estar temas como qué clase de medicinas compras, cuáles son tus hábitos los viernes de la noche, cuáles son tus productos de preferencia en el supermercado. Y eso, imaginemos que se trata de un político, de un personaje de la televisión, de un futbolista, podría ser extremadamente mal utilizado, explotado de mala manera, ¿no? Y en el caso de operaciones de las compañías, si yo sé qué le vendes a quién y a qué precio, evidentemente que para la competencia, pues es una información que tendría un valor de una competencia desleal enorme, ¿no? Y eso podría generar, pues, situaciones complejas. Entonces, la administración tiene que instrumentar los mecanismos para que la información que está disponible sea utilizada correctamente, que los accesos a la información sean cuando se utilicen para, de manera distinta de una auditoría específica, individual, sean todos anonimizados, protejas la identidad de las personas, asegures que no todos en la administración puedan entrar a ver cualquier factura, que tú realmente establezcas los mecanismos de seguridad y acceso a la información para precautelar esa privacidad de los ciudadanos, para precautelar los registros. Y una vez más, para instrumentar eso, necesitas establecer o incorporar dentro de la administración tributaria buenas prácticas de gobernanza de datos y otra vez tecnología, ¿no? Tecnología para soportar esa información. Y aquí nos surge, y con esto termino por ahora, oportunidades. Cuando imaginamos toda la información que está disponible, cuando juntas todas las facturas, todos los elementos de retención, toda la información que está disponible para la administración tributaria y vemos esa potencia, sería triste que no la utilices para nada más. Si es que lo haces anónimo, si es que aseguras que los datos sean accedidos con responsabilidad. Hay ejemplos. Durante la pandemia, algunas administraciones tributarias, Ecuador, en Brasil, utilizaron los datos de la factura electrónica para identificar cuáles fueron los contribuyentes más afectados y cuáles fueron aquellos que incluso encontraron muchas oportunidades de crecimiento y buscar dirigir, focalizar las ayudas del Estado a los contribuyentes que estaban realmente muy afectados comprobadamente y no tanto así a aquellos que estaban pasando buenas épocas de vacas gordas, ¿no?
en Chile, en Colombia ahora hay registros de factoring soportados por la administración tributaria, que nada tiene que ver con eso, pero que es un servicio para la ciudadanía, para los empresarios, sobre todo los pequeños, los medianos empresarios, de acceder a mecanismos de crédito anticipado por la venta de facturas que se van a pagar después dentro de un esquema soportado, un poco más garantizado por la factura electrónica, los documentos firmados y el registro prestado por la administración tributaria. Pero podemos encontrar mecanismos para medir la inflación correctamente, no a través de encuestas que buscan establecer una canasta básica, aplicaciones de menor precio real de venta para los ciudadanos. Encuentras en Brasil que un contribuyente con su teléfono utiliza la aplicación y va a ver en 5 kilómetros a la redonda, utilizando el código de barras, donde el producto se vende más barato, de verdad, no publicidad, sino de verdad. Aplicaciones de compras públicas en la que conoces el precio real de venta y genera, como se ha comprobado en varios estados en Brasil, ahorros significativos para el Estado en las compras públicas, ¿no? Y eso sin contar con mecanismos de colaboración, de cumplimiento cooperativo, en el que, como alguien ya dejó ver, lo que vamos a ver en el futuro es que los contribuyentes más complejos abran sus sistemas de información para interactuar de manera cooperativa, pero más barata, menos traumática, con la administración tributaria y ciertamente con los asesores tributarios que tienen, ¿no? Eso es interesantísimo, Raúl, esa cooperación, porque definitivamente el poder proveer esa información, cruzar esa data entre uno y otro jugador, esa cooperación genera un valor agregado a todo el proceso de cumplimiento. Justo había un comentario en el chat donde pues hacían referencia a esa garantía que necesita esa plataforma de proceso que deben tener nuestras administraciones tributarias desde la perspectiva de la eficiencia, de la seguridad, de la confiabilidad, porque claro, como bien indicas, un acceso inadecuado, una filtración de información puede tener unas repercusiones complejas, pero desde el punto de vista del contribuyente, esta plataforma efectivamente debe ayudar a que se entienda que hay un cumplimiento cabal. Por ejemplo, hace algunos años aquí en Panamá yo tuve la oportunidad de proponer en la asamblea que se reconociera una figura del buen contribuyente formalmente en la ley a los efectos de que tuviese un trato diferenciado en la administración tributaria y otros beneficios puntuales en concursos de precios y demás. Entonces, claro, cuando nosotros estamos hablando de esto, de intercambio o de recepción de esta información, puede, si las plataformas, si el manejo de la información no tiene los suficientes filtros, podría en cierta forma afectar a un contribuyente que tiene un cumplimiento impecable. Entonces, claro, cuando nosotros incorporamos estos supuestos y todo lo que se puede hacer una vez captada la data, la situación genera toda una cantidad de posibilidades y una cantidad de hechos que podrían afectar en cierta forma esa normal relación fisco-contribuyente. No sé si al final de cuentas, Raúl, en la parte, pues hemos estado hablando de las partes positivas, en las partes negativas, las experiencias que han tenido a nivel mundial cuando han estado hablando o han estado introduciendo cambios de este tipo para administración de la tecnología y la data, han habido situaciones pues distintas al tema de filtración de información que hayan podido generar ruido en esa relación fisco-contribuyente? Pues yo creo que no podemos dejar de mencionar
el impacto que generó en Costa Rica, el ataque que sufrió la administración del Estado, no solo la administración tributaria, de parte pues, de malos actores, y que efectivamente paralizó en buena medida la capacidad de gestión. Y la respuesta de la administración tributaria fue fantástica porque en muy poco tiempo lograron establecer mecanismos de cooperación con los grandes contribuyentes primero, después con los demás contribuyentes para no desfinanciar el Estado, ¿no? Como decían ellos, pues evitar que en Costa Rica, donde los niños de las escuelas reciben alimentos, que no se queden sin alimentos porque pues, no había cómo operar, ¿no? Entonces, pero sí, evidentemente fue un ataque que amenazó de manera agresiva a la administración tributaria y que se nota, pues, que tuvo consecuencias y que nos pone en alerta de que todos los desarrollos tecnológicos nuevos tienen que ser hechos con mucha responsabilidad, incorporando los mecanismos de seguridad, de respaldo, que permitan hacerlo de buena manera, ¿no? Cuando tú ves que algunas administraciones establecen, primero tiene que ser autorizado un documento por la administración tributaria antes de realizar la transacción. Si eso falla, no estás parando a un contribuyente, está en su relación con la administración tributaria, estás parando la economía. Y ahí, pues, hay que ser muy, muy serios. Entonces, afortunadamente, en el caso de los documentos electrónicos, no conocemos de grandes incidentes. Pequeños incidentes existen, sin duda, pero de grandes incidentes que hayan puesto pues, en riesgo, ha sido hasta ahora, afortunadamente, bien administrado, ¿no? Es una experiencia que nace en América Latina, pero que hoy la vemos ya replicada. Italia tiene factura electrónica, España y Francia y Portugal tienen mecanismos relativamente similares de información sobre la factura. Francia está trabajando ahora en su modelo. Hay países en África, en Asia, que están moviéndose hacia allá. Entonces pensamos que sin duda este control continuo de transacciones hay que hacerlo responsablemente, y hay que buscar que no se produzcan fugas de información, ser ejemplar cuando hay algún elemento nocivo dentro de la administración tributaria o de terceros que actúan a nombre de la administración, como puede ocurrir en México o en Guatemala, acá en nuestra región, o en Panamá con los PAC, que eso sea muy bien guardado, ¿no? Es una responsabilidad, un reto muy grande que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Algunas veces nos asustamos tal vez de más sobre cuáles son las posibles consecuencias de que la administración tenga tanta información de los contribuyentes, ¿no? Hay que recordar que siempre ha tenido la capacidad de ver todos los documentos, claro, uno a uno, ¿no? Y ahora esa capacidad se potencia, y esa potencia hay que hacerla con mucha responsabilidad. Un poquito lo de Peter Parker y el Hombre Araña, ¿no? Con gran poder viene gran responsabilidad y hay que hacerlo correctamente. Excelente, Raúl. Rubén. Sí, muchas gracias, Raúl. Así es. Y me voy a permitir leer alguna pregunta que también hemos recibido de la audiencia. En este punto nos preguntan si las administraciones tributarias de Centroamérica ya se están preparando para el control, recaudación y auditoría de compañías que ofrecen servicios digitales, por ejemplo, redes sociales, marketing online, servicios en la nube, entre otros. ¿Qué has visto, mi estimado Raúl, en cuanto al avance para este control en las administraciones tributarias en nuestra región? Estamos, me imagino, nos referimos a las operaciones transfronterizas y Sí, particularmente aquellas que ocurren sin ninguna presencia física es correcto, Raúl. en la jurisdicción, ¿no? Porque, pues, evidentemente, operaciones de comercio electrónico o totalmente electrónicas ocurren dentro de las jurisdicciones y están sujetas a las mismas condiciones. Los retos pueden ser encontrarlas o identificarlas, que es otro problema, pero entiendo que por ahí viene la pregunta. Y ahí necesariamente tenemos que partir el escenario en dos cosas: los impuestos directos y los impuestos indirectos. En el caso de los impuestos directos, lo habías mencionado tú, hay una importante discusión en el mundo hoy sobre la implementación del Pilar 1, que pues va a ser un traslado de un pedazo de
la base imponible del país de la residencia de las compañías hacia los países del mercado, de las compañías más grandes, no es de cualquier compañía. Y en el pilar 2 que busca establecer un mínimo imponible para efectivo entre las transacciones. Pero algunos países han establecido de manera unilateral medidas específicas, generalmente impuestos digitales, digital tax, o impuestos a, orientados a igualar, ¿no? Equalization levy, por ejemplo, en la India, o impuestos dirigidos a publicidad, ¿no? Utilizando criterios si el destino de la publicidad, el idioma de la publicidad es, yo que sé, un país donde se habla solamente ese idioma y ese idioma es el que se utiliza, busque grabar eso en temas de impuestos directos entendiendo que aun cuando el país de la residencia esté en otro, sea otro, toda la creación del valor y la operación no existiría si no estuviera pues el mercado participando o interviniendo. Pero hasta donde uno puede acompañar por las noticias y demás, cuando se instauren los pilares, esas medidas deberían desaparecer, ¿no? Para participar del nuevo plan. Luego vienen los temas de los impuestos indirectos. Y aquí, afortunadamente, no hay una discusión entre los países sobre que el criterio del destino y es del país donde se consume el bien digital o donde se disfruta el servicio, el que tiene el derecho impositivo. Y ahí, en el caso de la región, Costa Rica tiene ya establecido y norma un mecanismo. Nosotros desarrollamos un software que se llama Digital Economy Compliance, que permite facilitar un mecanismo simplificado para que los actores desde lejos puedan inscribirse de manera simplificada, también sin presencia física, presentar una declaración y reportar sobre los pagos que cuando eso lo establezca. Y en ese proceso, los países de la región están montados en 3 países y están en el proceso de aprobación de los cambios normativos que requieren para poder establecer, porque en muchos casos las normas del IVA estaban restringidas específicamente a la jurisdicción y es necesario habilitarlas para que el mismo impuesto, no es un impuesto nuevo, le aplique a esas transacciones y igualar la base, igualar el campo de juego, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, una compañía que ofrece servicios de video, de streaming, sin ninguna presencia en la jurisdicción, compite en términos prácticos con compañías de televisión por cable que están perfectamente establecidas, que pasaron el cable, que pues, tienen los costos internos y que tienen que además cobrar el IVA o como se llame el impuesto en cada una de las jurisdicciones y compiten con un servicio pues que además del contenido, que además de la disponibilidad en demanda, tienes el incentivo o el desincentivo el pago del impuesto al consumo. Entonces eso tendría que buscar equilibrar, particularmente en las operaciones con consumidor final. ¿Por qué con consumidor final? Porque la mayoría de nuestros mecanismos de recaudación establecen que en el caso de contribuyentes del IVA, cuando él importa un servicio, pues establezca una reversión del sujeto y prepare la retención que le corresponde en el pago. Eso ya estaba cubierto, pero las operaciones masivas necesitan normalmente alguna normativa y sé que se está trabajando en los países. Seguramente ustedes en sus países deben acompañar si es que hay iniciativas de reforma en el Congreso o cuando no lo necesite de las normas legales. Que creemos realmente que es útil para el país nivelar la cancha, buscar ingresos que son importantes. Y en ese caso, muy particularmente interesante el tema de las plataformas, ¿no? Si tú tienes un servicio en una plataforma y tienes por ejemplo, el alquiler de inmuebles por corta duración que compite con los hoteles y eso pues no recaudas el IVA, tienes otro tema a considerar. Y cuando en cambio son bienes de la jurisdicción los que se prestan en alquiler a usuarios de fuera de la jurisdicción o incluso de la jurisdicción mismo, si no tienes información, puedes desconocer de actividad económica sujeta a impuestos sobre la renta de esos propietarios que... entonces, esas plataformas
sin duda que tienen un papel que cumplir con la recaudación del impuesto al poder actuar como responsables por esa recaudación, aun cuando no sean los prestadores del servicio que están en las plataformas, y también de generar información para beneficio de del control de las administraciones tributarias en la actividad económica que ocurre dentro de la jurisdicción. Entonces, en ese sentido, volviendo a los pilares, yo creo que particularmente el pilar 2 abre la necesidad, un espacio de discusión dentro de los países de qué es lo que se va a hacer, cómo va a tratar con algunos regímenes que existen y que podrían ser considerados, abren un espacio para que otra jurisdicción llegue al impuesto mínimo y se lleve un pedazo de esa base imponible, ¿no? Entonces el país podrá decidir no hacer nada y dejarlo así, ceder esa oportunidad o buscar establecer reformas que cuando menos nivelen ese beneficio al límite imponible mínimo para generar. Eso pues pasa desde identificar cuáles son esos regímenes que posiblemente están regados en diferentes leyes, en diferentes normas, algunos buscando incentivos desde algún tipo de actividad económica y demás, hasta pues evaluar el impacto potencial que tendría ajustar o terminar con esos regímenes, incluyendo pues el cambio de las situaciones con los terceros. Y una vez implementado, el reto enorme para dos actores, evidentemente la administración tributaria, pero también para ustedes, porque el determinar ese impuesto efectivo global establece un reto para las operaciones con esas compañías de operaciones de más de 750 millones en el mundo que operan a través de una filial, por ejemplo, dentro de la jurisdicción y que establecerá un lindo reto para ustedes también, no solo para la administración tributaria. Recuerdo que a mí me consultaron en la revisión sobre Panamá. Alguien del Foro Global me pidió una cita y conversábamos y yo le decía, miren, hay que tener mucho cuidado con esto porque, claro, hoy día me estás diciendo que quieres que todas paguen este nivel de impuesto. Pero la gran preocupación, porque ya nosotros lo vivimos hace mucho tiempo en Panamá cuando intentamos hacer un movimiento en el régimen de zona franca, probablemente el jugador más importante que había existido en zona franca dijo, no, me voy, y se fue. Y luego hubo que retrotraer el proceso y eso tuvo una afectación enorme a nivel de esa actividad en zona franca. Entonces, como bien dices, este es un bonito problema porque definitivo, si hoy día yo pretendo elevar a los mínimos que me están exigiendo, pero no logro el consenso de todos, entonces voy a generar o se va a generar una situación ventajosa para los que no lo hicieron y desventajosas para economías como la nuestra. Entonces, definitivamente, este tema todavía necesita mucha más elaboración para intentar entender cómo va a quedar calzado en cada uno de los países y los pensamientos de las grandes corporaciones, porque no podemos dejarlo de un lado, ¿no? Rubén, adelante. Sí, muchas gracias, Francisco. De verdad que esta mañana hemos aprendido mucho de la mano de todos ustedes. Hay comentarios que de verdad que son valiosos. Los tenemos acá anotados para darle seguimiento a varios de ellos. Y también, bueno, nuestro mayor enemigo es el tiempo. Estamos arribando justo a las 10:20 de Centroamérica, 11:20 en Panamá, que es la hora en que teníamos previsto ir concluyendo ya este conversatorio. Entonces, realmente agradecemos mucho a nuestros panelistas por haber compartido hoy con nosotros su tiempo y conocimiento y en especial a Raúl Zambrano por esa disposición que tiene siempre para compartir sus conocimientos, por ese tiempo que sabemos que siempre se mantiene muy ocupado, pero él siempre está dispuesto a compartirlo con nosotros. Entonces, Raúl, de verdad que un abrazo fuerte hasta allá, hasta Panamá, y un agradecimiento también muy caluroso. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la paciencia, ¿no?
No, que va, no es nada de paciencia, es al contrario, nosotros estamos agradecidos por ese conocimiento que nos transmites, estimado Raúl. Muchas gracias. Así también agradecemos a Francisco, agradecemos a Piero por este tiempo, por su dedicación para abordar estos temas y a ustedes, su distinguida audiencia, por su interés y participación en el tema que hemos conversado. Les invitamos a seguir atentos a las conferencias y conversatorios que recurrentemente nuestra firma está organizando y les invitamos a seguir a PwC Interaméricas en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para estar al día sobre los temas que hoy en día causan tendencia en el mundo empresarial y de negocios. Sin más que agregar, yo también les agradezco mucho por su atención y pues cuídense mucho y hasta la próxima. Saludos a todos. Hasta luego.